El silencio era el nuevo terror. Llevaban 39 días mirándola, la montaña, Horeb, Sinaí, la montaña de Dios. El pico estaba envuelto en un sudario de nube negra y espesa, un manto de oscuridad que ni el sol implacable del desierto podía penetrar. De día era una columna de humo que se elevaba hacia un cielo de bronce. De noche era una antorcha de fuego sobrenatural que ardía sin consumirse, un fuego que pintaba de rojo las caras asustadas del campamento de Israel. Y el sonido, un trueno sordo, constante, como el latido de un corazón inmenso, vibraba en el suelo, se metía en sus huesos, les recordaba que estaban acampados a los pies de un poder aterrador e incomprensible. Pero lo peor era el silencio de Moisés. 40 días, había dicho. Esperadme, volveré. Habían pasado 39 días. 39 días desde que habían visto a su líder, el hombre que había desafiado a Faraón, el que había partido el mar, caminar solo hacia esa nube de fuego y desaparecer. Al principio hubo reverencia, luego inquietud. Ahora el pánico comenzaba a extenderse como una plaga. «Está muerto», susurró un hombre llamado Coré a un grupo reunido junto a los pozos. Su voz, aunque baja, era cortante. «Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Ese fuego se lo ha tragado. Nos ha abandonado». «No hables así», replicó una mujer, pero su voz temblaba. «Josué está allí al pie de la montaña esperando». «Josué es un muchacho», se burló Coré. «Necesitamos un líder. Necesitamos algo que podamos ver. Este Dios de humo y truenos es demasiado silencioso». El miedo era un veneno que corría rápido. Recordaban Egipto. Egipto tenía dioses que podías ver, dioses que podías tocar, dioses fuertes como Apis, el toro de oro. Un dios de poder, de fertilidad, un dios que no se escondía en la cima de una montaña aterradora. Estaban cansados de este dios invisible, de este desierto, de este maná insípido que caía cada mañana. Su milagro se había vuelto su monotonía. Eran esclavos liberados, pero sus almas aún llevaban las cadenas de Egipto. Al amanecer del día 40, el pánico se rompió. La multitud, ya no un pueblo, sino una turba, se arremolinó y se dirigió a una tienda, la tienda de Aarón. Aarón, el hermano mayor de Moisés, el hombre que había sido la boca de Moisés ante Faraón. Ahora sin su hermano, Aarón estaba solo, y estaba asustado. Era un hombre de Dios, sí, pero era un hombre del pueblo. Necesitaba la aprobación, temía el rechazo. Olió a la multitud antes de verla, el olor agrio del miedo y el sudor. Salieron de sus tiendas, miles de ellos, sus rostros tensos de ansiedad y una nueva y fea determinación. «Aarón», gritó Coré, erigiéndose como su líder, «levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Aarón palideció, miró sus rostros, sus ojos salvajes, miró hacia la montaña silenciosa. Moisés no venía, el Dios de Moisés no respondía, y la multitud avanzaba. «Hermanos», suplicó levantando las manos, «tened paciencia, Moisés volverá». «Mentira», gritó alguien, «estamos solos, danos un Dios, o te apartaremos a ti también». Y Aarón, el sumo sacerdote, el hombre que había visto las 10 plagas, que había caminado por el mar rojo sobre tierra seca, miró a la turba enfurecida y cedió. El miedo a los hombres fue más fuerte que su temor a Dios. Pero no podía simplemente ceder. En su mente intentó encontrar un compromiso, una forma de apaciguar al pueblo sin traicionar a Dios por completo. Una idea astuta y fatal. «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Quizás pensó que se negarían, renunciar a su riqueza al botín que habían tomado de Egipto, pero se equivocó. En su histeria religiosa estaban desesperados. Corrieron, se oyeron gritos, llantos de niños mientras las madres les arrancaban las joyas. Regresaron, arrojando brazaletes, anillos, pendientes a los pies de Aarón. Una pila creciente de oro reluciente. El precio de su liberación, ahora ofrecido con alegría para forjar sus nuevas cadenas. Aarón, con el corazón muerto, tomó el oro, hizo una fundición, y con un buril, el sacerdote de Yahvé, comenzó a dar forma al ídolo pagano. Le dio la forma que recordaban, la forma que anhelaban, un becerro. El toro Apis, el dios del poder de Egipto. Cuando lo terminó, el pueblo rugió, un rugido de alivio, de éxtasis blasfemo. «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y Aarón, en un último y patético intento de justificar su traición, de bautizar el pecado, construyó un altar delante del becerro y gritó por encima del ruido: «Mañana será fiesta para Yahvé». Intentó mezclar al Dios innombrable con el ídolo mudo.
poner el nombre de Yahvé sobre el rostro de un demonio. La fiesta comenzó al amanecer, ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz, y luego la delgada capa de piedad se rompió. La Escritura dice que se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. La palabra hebrea era letzahek, jugar, pero era el juego de la orgía, el juego del paganismo. Se quitaron las ropas, el vino corrió libremente. Hombres y mujeres, liberados del yugo de la santidad, danzaron desnudos alrededor del becerro de oro, su risa resonando en el valle, una bofetada sonora al Dios que los observaba desde la nube de fuego. La traición fue total. En la cima de la montaña, en el silencio frío de la gloria, Moisés no sabía nada. Estaba en éxtasis, su rostro brillando con una luz que no era de este mundo. Dios había terminado de hablar, y le entregó a Moisés 2 tablas de piedra, escritas no por mano de hombre, sino por el dedo mismo de Dios, la ley, el pacto de amor. Y entonces la voz de Dios cambió. El amor se convirtió en un hielo terrible. Anda, desciende, dijo Dios, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés se estremeció. Mi pueblo, Señor. Se han apartado del camino que yo les mandé, tronó la voz. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Era la prueba final, la tentación más grande. Dios le estaba ofreciendo a Moisés el sueño de Abraham. Ser el padre de una nueva raza, una raza pura. Todo lo que tenía que hacer era nada. Solo tenía que apartarse y dejar que la justicia de Dios limpiara la tierra. Moisés, el hombre de 80 años, el tartamudo, el fracasado, miró a su Dios, y el corazón de un verdadero pastor se reveló. No, Señor, dijo, su voz temblando pero firme. Se postró. No, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Era tu pueblo, no el mío. Tú los sacaste, comenzó a argumentar, a rogar, a recordarle a Dios su propia reputación. ¿Qué dirán los egipcios? Dirán, para mal los sacó, para matarlos en los montes. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, les prometiste una descendencia. Moisés, el hombre, le estaba recordando al Dios eterno sus propias promesas. Y la Biblia nos dice algo asombroso. Entonces Yahvé se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La intercesión de un hombre justo había salvado a una nación. Moisés tomó las tablas de piedra pesadas con la ley de Dios y comenzó a descender. Josué, su joven ayudante, que lo había esperado a mitad de la montaña, corrió a su encuentro. Y mientras bajaban, un sonido subía del valle, un sonido confuso, rítmico, caótico. Josué, el soldado, lo identificó primero. Alarido de pelea hay en el campamento. Moisés, el profeta, sacudió la cabeza, su corazón hundiéndose. Sus ojos, acostumbrados a la gloria de Dios, vieron el campamento, y su rostro, que brillaba con una luz sobrenatural, se oscureció con una ira santa. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, dijo, su voz áspera. Voz de cantar oigo yo. Y entonces salió de las nubes al pie de la montaña, y lo vio. Vio al becerro de oro brillando estúpidamente bajo el sol. Vio a su pueblo, al pueblo de Dios, desnudos, borrachos, danzando en una orgía pagana. Vio a su propio hermano Aarón presidiendo la apostasía. La traición fue tan absoluta, tan vil, que algo en Moisés se rompió. El hombre que había suplicado por sus vidas ante Dios ahora estaba consumido por la misma ira santa de Dios. Sostuvo las tablas en sus manos, la escritura de Dios, el pacto, y las miró, y luego miró al pueblo, y con un rugido que salió de las profundidades de su alma traicionada, arrojó las tablas de sus manos. Y las palabras de Dios se hicieron añicos contra la misma roca de la montaña. Fue un acto de furia profética. Estaba diciendo, antes de que pudiera siquiera leerles el contrato de bodas, ustedes ya han cometido adulterio. El pacto está roto. Se lanzó al campamento como un león. El canto y la risa se convirtieron en gritos de terror. Moisés agarró el becerro, lo arrojó al fuego, y cuando el oro estaba al rojo vivo, lo sacó y lo molió hasta convertirlo en el polvo más fino, y lo esparció sobre el agua, y obligó al pueblo a beberlo. Han adorado su propia suciedad, les gritó. Ahora beban su pecado. Se volvió hacia su hermano. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón, el sacerdote débil, dio la excusa más patética de la historia. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo. Me dijeron, haznos dioses. Les dije, dame oro. Lo eché al fuego.
y salió este becerro. Salió, como si hubiera sido un accidente, un milagro oscuro. La paciencia de Moisés se agotó. Se paró a la puerta del campamento. Quien esté por Yahvé, júntese conmigo. Y todos los hijos de Leví, su propia tribu, se reunieron a su alrededor. Tomad cada uno su espada, ordenó, y su voz era hielo. Pasen por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Ese día, la justicia de Dios fue terrible. Cayeron como 3000 hombres. El cáncer tuvo que ser extirpado. Al día siguiente, un silencio pesado cayó sobre el campamento. El olor a muerte se mezclaba con el de la resaca. Moisés se reunió con el pueblo tembloroso. Vosotros habéis cometido un gran pecado, dijo, su voz llena de un cansancio infinito. Pero yo subiré ahora a Yahvé, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Regresó a la montaña, ya no como el legislador orgulloso, sino como un pecador suplicante en nombre de pecadores. Y allí solo en la nube hizo la oración de intercesión más grande jamás pronunciada. Te ruego, le dijo a Dios, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado. Hizo una pausa y ofreció el sacrificio final, el sacrificio de su propia alma. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mátame a mí en su lugar. Borra mi nombre de la eternidad, pero sálvalos a ellos. El líder se había convertido en el cordero, el profeta se había convertido en el sacerdote y la víctima. Estaba prefigurando al único que un día haría esa misma oración, no con palabras, sino con su propia sangre en la cruz. Y Dios, ante un amor tan sacrificial, tan imposible, tan parecido al suyo, cedió. Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro, dijo Dios. La justicia permaneció, pero la misericordia había triunfado. Anda, conduce a este pueblo a donde te he dicho. Moisés descendió de la montaña una vez más, esta vez con nuevas tablas, grabadas por su propia mano, pero llenas de la misma palabra de Dios. Su rostro brillaba tanto por haber estado en la presencia de la gracia, que tuvo que cubrirlo con un velo. El pueblo no podía soportar mirar la gloria que habían traicionado. El pacto fue renovado, pero la inocencia se había perdido para siempre. La traición había dejado una cicatriz en el corazón de Israel, una herida que solo sería sanada, milenios después, por un mediador mejor, que no solo ofrecería su alma, sino que la entregaría.